El 24 de mayo de 2015, el Papa presenta al mundo esta carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Es una invitación, una llamada a la conciencia de la humanidad frente a varios temas que vamos a mirar más adelante. El Minuto de Dios ha tomado postura y ha decidido aceptar la invitación de Papa Francisco, y es por eso que vemos en la Plaza de Banderas esta gran valla: cuidemos la tierra, nuestra casa común, que no es solamente algo formal, algo visible, sino que realmente el Minuto como organización ha adherido desde sus diversas entidades a la contribución del cuidado de nuestra casa común. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común.
que ofrecen a los cristianos grandes motivaciones por el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros. Frecuentemente hay la crítica de utilizar aquel pueblo como representante del cristianismo. Seguiremos cantando que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quitan el gozo de la esperanza. Estas han sido algunas de las reflexiones que Papa Francisco nos trae en la carta encíclica. Miremos un poco el objetivo de este texto. Allí los números en rojo señalan los numerales del texto. Y entre otros, el Papa nos dice que el objetivo es entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común, que nos ayude a reconocer la grandeza, la urgencia, la hermosura de este desafío que se nos presenta. En el número 79 no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Y el Papa hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo entre todos el futuro del planeta. Hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información sostenible. Algunas fuentes que usó el Papa para este texto: el magisterio pontificio anterior, el patriarca Bartolomé, los obispos de los diferentes países, de las diferentes organizaciones de obispos del mundo, otras religiones, teólogos, tradición monástica, pensamiento y la práctica del hermano Carlos de Foucault, y eventos y encuentros ligados al tema, y también contribución de algunos especialistas. En el número 15, el Papa Francisco nos muestra el itinerario que va a seguir en el desarrollo del texto. Dice, en primer lugar, un breve recorrido por los aspectos más relevantes de la crisis ecológica actual. Y a partir de los elementos de la investigación científica actual, y también juntando elementos éticos y espirituales. Y desde esta mirada, dice el Papa, va a retomar algunas razones que se desprenden de la tradición judío-cristiana, a fin de procurar una mayor coherencia en el compromiso con el medio ambiente.
Luego, dice el Papa, intentará llegar a las raíces de la situación actual con el ánimo de mirar no solo los síntomas, sino también las causas profundas que generan esas consecuencias. Dice el Papa entonces que así se puede proponer una ecología que entre sus distintas dimensiones incorpore el lugar especial del ser humano en este mundo y sus relaciones con el entorno, con la realidad que lo rodea. A la luz de esa reflexión, dice el Papa también, se quiere avanzar en algunas líneas de diálogo y de acción que nos involucren a cada uno de nosotros y también a la política internacional. Y finalmente, dice el Papa, puesto que estoy convencido de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo, quiere proponer algunas líneas de maduración humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual cristiana. La estructura del texto tiene una introducción, 6 capítulos y 2 oraciones, 246 párrafos o numerales. En la introducción plantea el Papa que es la base de la comprensión, habla de los destinatarios, las fuentes y el objetivo que ya comentamos. Y hay 6 capítulos que son, el primero, 7 problemas más agudos, segundo, la comprensión de la naturaleza como creación de Dios y la mirada de Jesús. Tercer capítulo, la raíz humana de la crisis ecológica. Cuarto, la ecología integral. Quinto, algunas líneas de orientación y de acción. Y sexto, educación y espiritualidad ecológicas. Y finalmente, hay 2 oraciones muy hermosas, oraciones por la tierra y la oración de la creación. Entonces comencemos un poco de la mano del Papa Francisco, adentrándonos en la reflexión que él propone para el cuidado de la casa común. En el número 61 dice que el punto de partida es el deterioro de nuestra casa común, como lo vimos en el video. La contaminación, la eliminación de residuos y la cultura del descarte, el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida y la degradación social, la desigualdad global, debilidad de las reacciones y diversidad de opiniones. Algunas angustias que presenta el Papa en el texto, los pobres, el descarte, la indiferencia, unas iniciativas muy pequeñas, los problemas más enmascarados que enfrentados, formas miopes de entender la economía y la actividad empresarial y productiva, el costo de los daños es mayor que el beneficio económico, la deforestación y la extinción de las especies. Una óptica, como miramos, según el Papa, la naturaleza, mirarla como creación de Dios. Fe, motivaciones y compromisos ecológicos, Antiguo Testamento desde la perspectiva de la ecología y desde el Nuevo Testamento la centralidad de Jesucristo. Entonces miremos un poco esos pasos, la creación. Dios es el creador desde el principio hasta el final de los tiempos y a lo largo de la historia. Un bien que tiene dueño y tiene sentido. La creación como gesto de amor de Dios. El sentido es el amor, convivencia, respeto, contemplación. El universo como una red de relaciones, incluso con Dios. La naturaleza no es divina, pero eso no nos da derecho a dilapidarla, a dañarla. Asume el primer texto de la Biblia, el Génesis. La creación es buena, la dignidad de toda la creación. El ser humano está llamado desde el texto de la Sagrada Escritura a cuidar toda la creación. Y propone en el número 66 3 interrelaciones con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. En el mismo numeral nos habla del pecado que quiebra estas relaciones entre sí, rompe esa armonía de la relación con Dios, con el prójimo y con la naturaleza.
Dominar la tierra en el lenguaje del Génesis es cultivar, guardar, tener en cuenta, proteger, preservar, velar, no dañarla. Es respetar las leyes de la naturaleza. Y en el Nuevo Testamento tenemos el centro que es Jesucristo, que Él como hombre, como Dios, renuncia a su condición divina, se hace uno como nosotros, igual a nosotros menos en el pecado. Relaciones entre fe y ecología que presenta el texto. No hay oposición entre el camino hacia Dios y el respeto a la naturaleza. El respeto a la naturaleza es condición para llegar a Dios. Y trae a cuento una nota de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil. Nos habla también de la raíz humana de la crisis ecológica, necesidad de reconocer la causa más profunda, valores y límites de la tecnociencia, paradigma tecnocrático, lógica de la apropiación, cultura del relativismo y del aprovechamiento. En esa misma raíz humana de la crisis nos habla el ser humano y las cosas han dejado de tenderse amigablemente la mano para estar enfrentados. Hoy el paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos. Ahí señala el Papa que hay una constante esquizofrenia y una fragmentación que impide mirar la totalidad, mirar el conjunto. Da unas propuestas, algunas iniciativas, pero pocas. Una cultura ecológica para superar el paradigma tecnológico. Una revolución cultural valiente. Nos advierte de dos precauciones. Ni edad de piedra ni paradigma tecnocrático, es buscar como el equilibrio. Ni antropocentrismo desordenado, ni biocentrismo. Es tratar de buscar también en este caso el equilibrio. Entonces nos presenta una ecología integral, la relación entre la naturaleza y la sociedad que la habita. En el 142, si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de la vida humana. También nos habla de una ecología social. En el 142 nos dice que la ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente las distintas dimensiones que van desde el grupo social primario, la familia, pasando por la comunidad local y la nación hasta lo internacional. Nos habla también de una ecología cultural. Nos dice que junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural que está igualmente amenazado. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. También nos advierte de una justicia intergeneracional, pensar en las futuras generaciones. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Ya nos lo señalaba también el video que vimos. ¿Qué vamos a dejar a las generaciones futuras? Nos olvidamos de lo que recibimos de las anteriores generaciones. Propuestas que están en los capítulos 5 y 6. Intentemos ahora delinear grandes caminos de diálogo que nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos estamos sumergiendo. Erradicación de la miseria y el desarrollo social. Diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Valorizar los pasos dados y las experiencias positivas. Ambigüedad o limitación de algunas propuestas y la preocupación por los escasos resultados. Esto cobra mayor vigencia
ya que estamos a puertas ahora en noviembre de la COP26 en Glasgow, que es esa gran cumbre mundial sobre el medio ambiente. Hay unas urgencias que nos señala el Papa. La política no debe someterse a la economía y este no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Acuerdos internacionales con aplicación eficaz, equilibrio entre la soberanía de cada país y la cuestión global. Estados debilitados frente al poder económico global, sistema de gobernanza de los océanos, atención a las políticas nacionales y locales, procesos políticos transparentes y sujetos al diálogo, estudios previos sobre el impacto ambiental. Señala el Papa estas como las urgencias. Ecología por desarrollo. Tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. No son contradictorias como mucha gente piensa, y si miramos y vigilamos más el medio ambiente, debemos cuidar todo aquello que generando desarrollo pueda atentar contra ese medio ambiente. También nos habla en otra parte de ecología, religiones y ciencias. Tema universal con enfoque cristiano a la luz de la fe, porque no todos creen en Dios, no todos aceptan a un creador. Las situaciones complejas exigen soluciones que provengan de diversas instancias. Las religiones tienen una gran contribución que ofrecer, sentido y ética especialmente. Se necesita un diálogo entre las ciencias y la fe. Si queremos soluciones efectivas, ninguna rama de la ciencia y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa en su propio lenguaje. Y tampoco autonomía de los distintos campos del conocimiento, sino articulación e integración. También la necesidad nos habla el Papa de la educación y la espiritualidad ecológicas, que las religiones deben apuntar a otro estilo de vida diferente del consumismo, dejar de ser autorreferenciales y consumistas, reconocer a Dios, al prójimo y a la naturaleza. Hay implicaciones educativas, políticas y religiosas. En el tema educativo, la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Y estos nuevos hábitos, para generarlos, la contribución de la educación es fundamental. También, desde el ámbito político, un cambio de los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. En el tema religioso nos habla de una conversión ecológica. Dice, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. También los cristianos eluden las preocupaciones por el medio ambiente. Se necesitan redes comunitarias, unión de fuerzas y unidad de contribuciones. Algunas líneas de espiritualidad ecológica para alimentar la pasión por el cuidado del mundo son necesarias. También asumir nuevas actitudes, ver la naturaleza con gratitud, con gratuidad porque es un don. También la conciencia de comunión con todas las criaturas, compromiso en los dramas y búsqueda creativa y entusiasmada de soluciones entre todos, sobre una sobriedad para la vida, estilo profético de vida, valorización de la vida en común, social y la corresponsabilidad, pequeños gestos de cuidado mutuo. También recuperar la contemplación, es la valoración de espacios, en este caso del domingo, como tiempo para uno, para los otros y para Dios. Y termina, entre otras, hay dos oraciones, pero les quisiera dejar la oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa.
son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Muchísimas gracias.